Favorable al conjunto guatemalteco, los haciendo los dominios de Belgar, Belgar para el Grillo de 20 para Belgar, va a ser centro completamente libre, entra Belgar hacia el centro, tira, recorta ya, entra y suelta, ¡gol de Guatemala! Recordará, gente incluso que nos está captando que intervino, ya intervenido y lo recordará José Pablo Armas también, por la ruta de los mensajes, tanto en Deportes Nuevo Mundo como en la antesala deportiva, inquiriendo o preguntando por Neto Ponce Saravia, en este caso el profesor Ernesto Ponce Saravia. Y entonces, pues, habiendo conocido de chavo a su retoño del mismo nombre, Ernesto Ponce Bedoya, primero contacté a Mayra, su hermana, para poder establecer ese enlace con Neto, que accedió a tener este enlace para hacer el remember de su padre. A mí era no ver el partido, sino ver por atrás todos los ferrocarriles que pasaban. La Autonomía básicamente es un estadio donde también mi papá inicia como deportista, y tú sabes que él es fundador de Hospicio y posteriormente España, y es prácticamente del primer equipo Comunicaciones, ¿verdad? Que fue fundado pues en 1952 directamente por el señor Micheo. Ante esto, pues te quiero decir de que mi papá pues tiene anécdotas muy importantes, una de ellas en el Autonomía y otra en el Mateo Flores, donde las autoridades correspondientes de la Federación Deportiva en ese momento, que se llamaba don Eudaldo de J. Matas, que era un señor cubano, hacen de que los ataques directamente a la federación prohíban la entrada al estadio para mi padre, y no podía transmitir el fútbol. Las transmisiones eran a través de Radio Nuevo Mundo. Cuando ellos se vieron acosados directamente por la no entrada, estaba en construcción tanto el Seguro Social como la Municipalidad de Guatemala, y solo existía nada más la Penitenciaría Central. Entonces, con permiso de las autoridades de la penitenciaría, directamente en una de las torretas, mi padre transmite por primera vez un partido de fútbol en la penitenciaría. Esa es una anécdota bonita. Las autoridades del fútbol de Guatemala se volvieron locos buscando a mi papá, e inclusive se fueron a los árboles, ¿verdad? Que estaban al lado de la Autonomía, cuando tú sabes que en esa época no había todavía transistor, pues, sino que realmente todas las transmisiones eran directas. Ante esta situación, los demás partidos, con permiso del doctor Galich, que era el alcalde, transmitió directamente desde el balcón de la municipalidad, y posteriormente le dieron autorización para transmitir en el Seguro Social mientras esto se arreglaba. Una de las cosas increíbles que también hicieron con Mario Piedrasanta, que fue siempre su pareja, fue que cuando le prohibieron la entrada al Mateo Flores, ellos, con autorización de Noé Illescas, que era el administrador del gimnasio, se subieron al techo, y en el techo, desde ahí, hay unas fotos muy bonitas donde mi papá con lentes de larga vista está transmitiendo el partido de fútbol. O sea que nunca le pusieron una mordaza, ¿verdad? Siempre él pues buscó la forma de cómo llevar a los aficionados todo esto. Y esas son anécdotas bonitas que recuerdo yo de esa época, ¿verdad? De niño, ¿verdad? Cuando realmente le prohibieron la entrada a mi papá. Y algo que te haya compartido, Neto, tu papá, de la época en que él vistió de corto y aparte fundó Chichicaste, y hasta podríamos incluir como un paquetito ahí de temas, el hecho de que tu papá también tuvo mucha inspiración y mucha chispa para bautizar equipos, porque eso de los entusiastas de Chichicaste, él se lo puso. El equipo de las simpatías a Tibnac, él se lo puso. ¿Qué te recordás de todo eso? Yo me recuerdo de mucho, me recuerdo desde realmente la creación de Chichicaste. Tú sabes, como una anécdota bonita, el Chichicaste es el primer equipo de Liga Mayor donde debutan jugadores de raza negra. El caso de Tony Edwin, ¿verdad? Que se inicia en Chichicaste. El caso de Vicente Charles, de Carlos Brand y el Tostada Gómez, que tú los conoces también de niño, que tú tuviste oportunidad.
y realmente valores nacionales que posteriormente se dieron a conocer a nivel de la selección nacional, como Romeo La Grulla Díaz, como Charlie Méndez, Otto Méndez, que fueron directamente jugadores que se dieron en la 25 de junio, o Colonio Ubico, como se llamaba en aquel tiempo. Abuela Maldonado, ¿verdad? Que fue otro, y el Colocho Bolaños, que fueron pues glorias de nuestro deporte, glorias de nuestra selección, y todavía son recordados. Ante esta situación, como era un equipo amateur, prácticamente el Chichicaste es donde mi papá los bautiza como los entusiastas. Uno de los bautizos bonitos es el del Cobán Imperial, ¿verdad? Los príncipes azules del Cobán Imperial, que ellos con mucho orgullo todavía pues llevan ese nombre. Te voy a contar esto, a mi papá le prohíben también la entrada al estadio Pensativo en aquel tiempo, ya que él bautiza como los Panzas Verdes de Antigua. Y el panza verde en aquel tiempo era una persona, un sinónimo de pobreza, un sinónimo de gente despreciable, que se habían quedado y que tenían el estómago prácticamente solo de hierbas, así por eso le decían los panzas verdes. Nada que ver con el aguacate, como dicen ahorita, pues. Entonces, ante esto, mi papá les dijo, bueno, los panzas verdes son por el uniforme, y bueno, la junta directiva entendió y no hubo ningún problema, y por eso es que se llaman los panzas verdes, ¿verdad? No, no es el equipo panza verde, sino los panzas verdes. Al equipo de Reu le puso los algodoneros, como tú sabes, ¿verdad? Al equipo de Novela, en aquel tiempo les puso los Picapiedra. A los cremas, en los albos, el equipo crema municipal le puso también los rojos, que ya lo traían ellos de muchos años, pero los bautizó como los mimados de la afición, ¿verdad? Y creo yo que esos son los nombres más bonitos que los equipos de la simpatía como tipografía, los estudiosos de la universidad como están ahorita todavía. Entonces, si te pongo todos los nombres, creo que yo, no hay ningún problema. Pero sí, básicamente fueron muchos equipos, ¿verdad? Como el equipo de Lix, que también estuvo muchos años en esa época, que decía los camilleros o los enfermeros. A Matitlán, que le puso los pepesqueros, ¿verdad? Directamente, pues a Escuintla no les puso los cocoteros, sino eso es otro nombre que ya traían ellos, sino lo que decía el equipo ganadero, porque RGM era Rastro Ganado Mayor de Escuintla, por eso le decía a los ganaderos. Entonces, creo yo que son bonitas cosas que hizo mi papá, pues verá directamente en relación a bautizar los nombres de los equipos que actualmente todavía son llamados así en esa forma. No, fantástico. Y fíjate que yo también recuerdo perfectamente cómo, y yo no sé si te acordás, que la casa de mis abuelos ahí en la 25 de junio fue la sede social de Chichicaste, porque le alquiló tu papá a mi abuelo ese espacio, y nosotros cuando no llegaba el equipo con los amigos, pues jugábamos un poco de tenis de mesa, porque tenían directamente ahí la respectiva mesa para sus reuniones. Luego de esa 25 de junio que ustedes estaban ahí cerquita, muy cerquita, algo me dijo mi abuelo, pero no sé si estaremos en la misma sintonía, que por cuidar a su hijo neto, porque acuérdate que comenzó a aparecer el cinturón ese de la limonada, logró, pues decidió incluso, aparte de lograr, moverse hacia su casa en Mutatlán, donde todavía está tu madre y tu hermana, y eso fue para que en el caso de su retoño varón del mismo nombre, su junior, pues aquellas posibles juntas de ese sector no lo atraparan, así fue. No, realmente no, eso ya mi papá venía por muchos años ya tratando de salir de ahí. Tú sabes que ese terreno él lo compra, o sea, yo nací en la 25 de junio. Claro. Ya, básicamente, pues yo dejé el ombligo ahí, pero posteriormente mi papá compra pensando de que la ciudad deportiva iba a ser prácticamente esa parte ahí donde digo, da toda esa cantidad de terrenos a los invasores, iba a ser el diamante de béisbol, que es lo que realmente pasaba. Entonces, al poner eso, ya prácticamente se quitó y ya no se hizo y fue invadido, pues, ¿verdad? Por tanta gente que actualmente todavía se conoce como la famosa limosnada, ¿verdad? Pero donde compra mi padre es en la Asunción, que es arriba en la zona 5,
donde estaba el Country Club, ¿verdad? Que realmente habían dejado unos campos divinos ahí. Pero por razones especiales, papá da cierta parte de dinero, le quedan mal y como premio le dan esta casa muy linda en Utatlán porque no pudieron darle la otra. Nosotros no nos pasamos inmediatamente para Utatlán porque estaba con construcción la Roosevelt, que era de 2 vías, como te acuerdas, ¿verdad? Y Sí. después de haberse comprado la casa, pues mi papá ya nos lleva para allá, pero ya era una calzada Roosevelt, pues que era muy fácil llegar y muy fácil transitarla, ¿verdad? Sí, pues. Ahora, algo también muy importante, eso solamente tu papá, él me contó incluso, porque con él tuve varias oportunidades especiales así de platicar, como se dice, largo y tendido. Una de ellas fue cuando Nuevo Mundo nos envió a los Juegos Panamericanos en Puerto Rico, en San Juan, en 1979. Y ahí me contó, no solo, por ejemplo, cómo había festejado don Humberto González Juárez el alcanzar su primer millón de ganancia con la radio, sino otros aspectos muy importantes. Dentro de ello, cómo ganó él el único micrófono de oro de la compañía Gillette y contra quienes compitió. Imagino que como lo he conversado más de una ocasión con Mayra, ahora lo hago con tu persona, ese es un motivo de orgullo forever, en este caso para él en su momento, para tu mamá, para ustedes de hijos, para los nietos, para toda la familia. En una forma silenciosa, la Calavata Deportiva Gillette escucha a todos los narradores deportivos de habla hispana del fútbol soccer, para no confundir porque era fútbol soccer. Entonces, prácticamente los locutores desde México, inclusive algunos de Estados Unidos que ya transmitían soccer, hasta Chile, silenciosamente ellos hicieron oyeron pues a todos los locutores y escogieron a mi papá, pues era como el mejor locutor para ellos. No solo fue directamente en el fútbol, sino también en el béisbol. Y en el béisbol, en la primera voz, Pat Cannell, ¿verdad? Del primera voz hispana de los Dodgers de Los Ángeles, que claramente ahora son campeones, a él le dan el otro micrófono de oro, ¿verdad? Por sus narraciones, igual que a mi papá, como descriptivas, solo que aquí es en béisbol. Sí, pues. El tercer micrófono de oro se lo dieron a un mexicano que es el Mago Septién, ¿verdad? Que es narrador de boxeo, que creo que el señor todavía está vivo, que tiene como 94 años. Y como tú observabas, eran realmente las narraciones en radio, donde juntaban a la gente, porque era el único medio de transmisión que existía. Entonces, la Gillette, como cabalgata deportiva, da 3 micrófonos de oro en 1957. Se lo dieron en septiembre del 57. Papá tenía 32 años cuando recibió este premio y le dan como el mejor narrador deportivo de habla hispana a nivel mundial, ¿verdad? Al igual que pues los narradores como Pat Cannell y el señor Septién, ¿verdad? Que todavía vive, que fueron los 3 micrófonos que existen. Entonces, en ese lapsus, el micrófono de oro es un trofeo muy pequeño, ¿verdad? No es grande, bañado, chapeado en oro de ese Gillette y realmente el logotipo de la compañía. Pero el verdadero micrófono de oro es un brazalete, un pequeño micrófono de la solapa, ¿verdad? Que realmente es de puro oro, ¿verdad? Donde dice Gillette, micrófono de oro. Esto conlleva pues a un orgullo, y tengo yo fotos ahí, un orgullo muy bonito por parte de Radio Nuevo Mundo, ¿verdad? Que ellos se denominan desde ese momento como la emisora del micrófono de oro, ¿verdad? Realmente por mi papá. Entonces todas las transmisiones y los logos y mantas que pusieron en la cabina fueron tremendos, ¿verdad? Para el anuncio pues de esto. De ahí pues viene ya mi papá como un mito, ¿verdad? De la narración, ya que la potencia de Radio Nuevo Mundo era a nivel nacional, a nivel de toda la República, de las pocas, igual que Radio Nacional TGW, y básicamente pues eso hace que el papá sea tan famoso, ¿verdad? Directamente en Guatemala. Sí, pues. Mira, volviendo un poquito de los pasos y de lo que nos compartiste al principio, eso de cofundador de Hospicio España, etcétera.
de plano, yo se lo dije a él también, puro crema, y Neto Ponce de Doya, puro crema, se fuiste médico ahí, tuviste tus experiencias no muy agradables. Yo recuerdo lo de Mayra, aquello de embargando taquilla, tratando de que te pagaran, etcétera, pero puros cremas todos ahí. Claro, sí, no, eso siempre, siempre crema de corazón. Chapín de nacimiento, crema por la gracia de Dios, Gustavo. Y también mencionaste, ¿tenés alguna anécdota aparte de esa de dónde tuvo que hacerle UPA con tu papá y apoyados por Noel Illescas para transmitir arriba del Teodoro Palacios Robles, de sus láminas, de su techo? ¿Tenés alguna anécdota ya que ellos, hablando de Neto y de Mario, compartieron tantas cosas? Pues mira, lo único que te puedo decir es que prácticamente los premios que mi papá obtuvo fueron varios, ¿verdad? Yo creo que mi papá fue uno de los más homenajeados en vida, ¿verdad? Créeme que papá cuando llegaba a algún departamento le daban pergaminos, le daban trofeos, le daban animalitos, le daban comida, le daban de todo. Yo me recuerdo todavía que una vez que fui invitado a San Francisco el Alto, siempre llegaban todas las autoridades y toda la cofradía de San Francisco, más la autoridad militar, más el alcalde, más toda la gente estuvieron ahí presentes solo para el almuerzo, para darle un homenaje a él. Se hacían en todos los pueblos, ¿verdad? Yo cuando salía con mi papá no era mi papá, ¿verdad? Todo el mundo lo agarraba y todo el mundo lo abrazaba y todo el mundo Neto, y yo realmente me hacía a un lado y solo lo esperaba nada más para el regreso, ¿verdad? Paco Trápaga, no sé si te acuerdas tú de TGQ, Radio Nacional de Quetzaltenango. Quetzaltenango, sí. Paco también en el a Teatro Lleno le da también un homenaje a mi papá y le da el micrófono de oro de la TGQ Radio Nacional, ¿verdad? Eso fue otro de los logros que tuvo. Pues ilustrar a la gente. ¿Qué recordás de una institución para mí? Porque yo fui oyente de Tribuna Deportiva y particularmente de la Dominical, cuando en aquellos tiempos no estaba la facilidad de los actuales y que tu papá muy hábilmente dejaba los resultados de los partidos más lejanos en el interior casi para cerrar el programa, y en ese sentido pues capturar la atención durante todo el recorrido para rematar con esas que eran las novedades noticiosas de final del domingo. Tribuna Deportiva Dominical, tú sabes que es un programa que atrajo la atención. Todavía me recuerdo de que habían dos muchachos, ya me recuerdo cómo se llaman estos chicos, Héctor Cifuentes Aguirre, que sabía teléfonos de todo mundo, era el Chino Villagrán, que era el otro que sabía teléfonos. Jorge Villagrán, perdón, sí. El primer corresponsal en Chimaltenango, ay Dios mío, hoy se me fue el nombre. Bueno, la cosa es que cuando habían partidos que no se podían ni siquiera por teléfono, y no había modo, ¿verdad?, de conseguir los resultados, estos dos chicos se iban a telégrafos. Entonces la gente le mandaba a través de telegrama los resultados, cómo había quedado y quién había metido los goles. Ese era todo. Y esos chicos metían carrera para el Nuevo Mundo, que estaban en la Sexta Avenida, y los otros que estaban en la, ¿cómo se llama?, en la Séptima, para dar este mismo resultado, porque sí costaba aún con telégrafo darle el resultado, pues no era fácil, ¿verdad? Entonces la persona, los corresponsales, se hacían ellos responsables de hacer esto. Entonces por eso es que mi papá sabía esto, porque sí tenían una organización, ¿verdad?, bien hecha, pues con muchos corresponsales extranjeros donde se jugaba fútbol, ¿verdad? Entonces algunas veces también daban resultados de la Liga Mayor B de ascenso, ¿verdad?, que también eran importantes y que mucha gente los esperaba. Pero sí, sí, era un atrape y captura de atención, pero multitudinaria. Sí. Algo también relevante está aquello de el profesor Ernesto Ponce Saravia. Yo lo visité en una ocasión, ahí en la Escuela República de Nicaragua, ahí cerca de la Asociación de Bienestar Infantil, ahí en la zona número 5. Contale a la gente que te esté escuchando, Neto, algo de esa faceta de mentor de tu papá.
Mi papá se gradúa de la Escuela Normal Central de Varones. Era una escuela que en ese tiempo está militarizada por el presidente Ubico, Jorge Ubico. Y mi papá, pues, inclusive luce un uniforme militar que fue como modelo para enseñárselo directamente al presidente para que él diera su visto bueno de los colores que iban a lucir el verde con rojo, ¿verdad? Que fue el primer uniforme de la normal. Eh, Al salir mi papá de la normal, pues básicamente empieza a tener el fútbol, pero siempre mi papá tuvo la inquietud de la docencia, porque de la normal salían de maestros. La inquietud de la docencia, y esta inquietud la amarra directamente con la locución. Y el primer programa que tiene mi padre en Radio Nacional TGW a las 8 de la noche, sobre todo el día sábado y domingo, es un programa de niños, de cuentos de niños. Mi papá leía los cuentos de los niños y él se denominaba el Duende Rojo. Ese era el seudónimo de mi papá. Ya cuando... Ahí se volvió rojo. Ahí se volvió rojo la única vez. Entonces, ahí es donde se inicia en la locución. Él amarra su amor, ¿verdad? Que es la docencia, directamente con la locución. Y ya estando en TGW, tiene otras inquietudes, y estas inquietudes se van a ir directamente, pues, al primer programa televisivo deportivo que tiene Guatemala, en Canal 8. El primer programa que hubo en Guatemala, televisivo deportivo, fue en Canal 8 y fue mi papá que le dieron 10 minutos. ¿Verdad? Que él era el que hacía directamente esto, ¿verdad? Lamentablemente el Canal 8, tú sabes, desapareció, ¿verdad? Totalmente. Y posteriormente a esto, él se queda pues ya como locutor de TGW, pero al mismo tiempo aquí conoce a uno de los grandes hombres de Guatemala, que es don Miguel Ángel Asturias, que escucha a mi papá, y don Francisco Soler y Pérez, y él tenía un radioperiódico que se llamaba Radio del Aire, ¿verdad? Y en este tiempo ellos se van de TGW y van a Radio Centroamericana, que ahí es donde se transmitía ellos como locutores, Miguel Ángel Asturias y Paco Soler. Y entonces, cuando ellos se cansan porque les costaba mucho la locución, contratan a mi papá. Mi papá fue el primer locutor de ellos dos. Y hay una foto que no la he podido conseguir, que estaba en el Palacio en un homenaje que le hicieron a Miguel Ángel Asturias, donde mi papá está en una foto con ellos, ¿verdad? El nieto de él me la ofreció muchas veces, me la ha ofrecido y nunca me la ha dado. Pero sí, sí, tú sabes cómo son esas cosas, ¿verdad? Claro. Pero es una anécdota muy bonita porque mi papá fue el primer locutor de cabina, ¿verdad? Que tuvo radio del Aire, pues que era de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Entonces, de ahí en Radio Centroamericana es donde realmente el dueño de Radio Centroamericana le dijo a mi papá: mire, Neto, a partir de la siguiente semana usted empieza a transmitir fútbol. Entonces le dijo: mire, solo lo van a escuchar el operador, yo, su esposa y usted. No más. Y ahí es donde inicia mi papá por primera vez las transmisiones de fútbol, ¿verdad? Directamente a nivel de Radio Centroamericana. Aquí está, él sacaba prácticamente 8 partidos, ¿verdad? El fin de semana. O sea, 4 que se transmitían el sábado y 4 que se jugaban el día domingo, ¿verdad? Entonces... maratones. Sí, eran maratónicos, ¿verdad? Y eran 8 partidos que mi papá hacía, pues, ¿verdad? Que ese fue su trabajo inicialmente y no sé cómo aguantaba, pero la garganta, pues, como era natural su voz, ¿verdad? Creo que esa es la razón de por qué nunca tuvo ningún problema. A raíz de eso, entonces, ya él es escuchado ya por don Humberto González Juárez, ¿verdad? Quien le ofrece ya la primera transmisión deportiva a través de Radio Nuevo Mundo. Y de ahí, tú sabes, ya todo es historia, ¿verdad? Porque realmente de ahí es donde a nivel nacional, pues ya se escucha el nombre de mi papá. No solo a nivel local de la capital, pues como se hacía con Radio Centroamericana. Y ahí es donde principia, pues, toda la historia de la locución, pues prácticamente de mi papá. Y tú sabes, pues él siguió en la docencia como director de la Escuela República de Nicaragua. Tengo una foto ahí muy bonita porque me llamó mucho la atención la foto donde están inaugurando la escuela,
que está todavía en la zona 5, que es la misma, donde una escuela de zona 5 están todas las autoridades inaugurando la escuela. O sea, está Julio César Méndez Montenegro como presidente de la República, está Ramiro Ponce Monroy como el alcalde de la República, está el embajador de Nicaragua, está el ministro de Educación, en este momento se me va el nombre, que él fue también rector, venía de la rectoría de la San Carlos, Martínez Durán creo que es el apellido, pero Díaz Durán no me recuerdo. Y las autoridades pues, militares que estaban ahí presentes, ¿verdad? O sea, la importancia que en esa época le daban pues, a la educación todavía, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchos recuerdan muy bien a mi papá como docente, ¿verdad? Como maestro, porque realmente tienen muy maravillosos recuerdos. Pues y la gente que lo recuerda con mucho cariño, con mucho amor, con mucha disciplina, que mi papá enseñaba mucha disciplina, y creo que ese fue su factor importante en la docencia. Indiscutible. Ahora que en tu respuesta anterior, Neto, mencionaste lo de la garganta, yo siempre me quedé impresionado de cómo se cuidaba aquello de colocarse una toalla cuando terminaba de narrar, el tecito caliente, etcétera. Y ese mismo protocolo de cuidado se lo vi, por ejemplo, en un lugar tan caliente como Tiquizate, porque en el Estadio Municipal de Tiquizate ahí nos tocó transmitir entre la gente, porque ahí no había cabinas en aquel tiempo, y el mismo protocolo, su toalla cae y a entrarle el té caliente. ¿Eso te acordás algo de eso a nivel general, de cómo se manejó siempre así para preservarse la privilegiada garganta? Sí, fíjate que el té siempre lo hizo con agua caliente. Al llegar a la casa, mi abuela le tenía siempre su agua de ciprés, gárgaras de ciprés, gárgara de hierbabuena y la gárgara esta de manzanilla, que eran las tres que hacía. Doña Hortensia. Sí, mi abuela Hortensia, sí. Entonces, sí. Ella me alimentó mucho tiempo, no sé, te recordás que hacía portavianda y el apartado de abajo era para mí, que era un desastre para comer otras cosas. Por eso estamos buenos de defensas todavía, Gustavo. Porque era muy buena comida en esa época. Sí, seguro. Sí. Entonces sí tenía ese protocolo de las gárgaras y él nunca tomó hielo, o sea, nunca lo viste tú tomar un vaso con hielo, siempre, todo al tiempo, ¿verdad? Todo en cualquier tipo de bebida, nunca le puso hielo. Llamare como se llame, ¿verdad? Y tú me dices, mira, sí, con el calor extremo de Tiquizate, que ese era un extremo, era un infierno, mi papá se tomaba el té caliente, ¿verdad? Te metía unas sudadas espantosas, se ponía la toalla y todavía se ponía la chumpa encima, ¿te acuerdas, verdad? La chumpa, ¿sí? Clásica. Ya cuando nos dieron hasta la chumpa corinta, lo junto. Sí, exacto. Yeah. Ahora, algo también de todo lo que conviviste y compartiste con él, ¿en algún momento salió el tema o te mencionó que alguna persona pudiera ser como su seguidor en el sentido de la narración? Porque sabes perfectamente que a Rolando el Veloz González lo encerraron en una cabina durante mucho tiempo para usar el mismo léxico de tu papá, la entonación, etcétera. Pero algo sobre Rolando o algún otro de los narradores te mencionó él. Fíjate que tal vez es difícil decirte porque parte de lo que se hizo en esa época por parte de las emisoras de competencia, pongámosle la palabra, era que fuera diferente a Neto. Eso era realmente el lema, nada. Entonces, como decía la calle donde tú vives, Héctor Galletón, el siempre imitado, pero nunca igualado, Neto Ponce, porque así le decía. Entonces, Rolando es mi gran amigo, sigue siendo mi gran amigo, yo tengo mucho aprecio por Rolando el Veloz González, y realmente pues a Rolando lo pusieron exclusivamente a hacer esto. Pero llegaron otros locutores que mi papá les dio micrófono, pero que nunca fueron importantes, como Abel Beltetón, ¿te recuerdas esto? De acuerdo. Sí, y entonces, pero decirte nombres de locutores que realmente mi papá formó o quiso formar, no aceptaban por esa misma razón, porque decían que imitaban a Neto Ponce.
¿verdad? Y ese fue el problema que siempre hubo, ¿verdad? Entonces, lo más interesante es que el Veloz González, ya estando en Los Ángeles, narraba exactamente igual y eso le fascinaba a toda la afición allá de guatemalteca en Los Ángeles. California, sí, Inclusive eso le abrió las puertas a él, ¿verdad? Para narrar por primera vez partidos allá en Estados Unidos. Y tú sabes, pues cuando yo fui en el año 2000 todavía con la selección nacional, que fue la selección de Verón, a la Copa de Oro, que quedamos en cuarto lugar, el único cuarto lugar, ¿verdad? Que ha tenido Guatemala. Esa vez Rolando me fue a traer al hotel, porque a Rolando le dio un homenaje por parte de las emisoras y la emisora pues principal. Y realmente me agradó muchísimo porque ahí ese día reconoció a su gran maestro, a su gran persona que él admiraba mucho, que era mi señor padre, ¿verdad? Y que por eso él tenía esa voz. Y que hoy estaba pues su hijo ahí como médico, ¿verdad? Ahí presente y entonces que agradecía pues que yo hubiera aceptado la invitación ya que él iba a homenajearme. Entonces, me agradó muchísimo esa actitud de Rolando, ¿verdad? Porque muy tranquilamente, que era un momento solo para él, pues, y para su familia, porque era un momento importante de homenaje, un homenaje muy lindo que le hicieron. Él reconoció, pues, a mi padre como su mentor y como su maestro, ¿verdad? Pues ya, como se dice, hasta podríamos ser, no sé, segundo tiempo, porque es un libro abierto de tu papá y lo recordarás muy frescamente. Podemos hacer hasta tiempo extra, como se dice, o de repente llegar hasta penales, como se tiene en el aspecto reglamentario. Pero lo último de esta charla, que de repente hacemos, como lo he hecho con más de un personaje, como Armando Melgar, por decirte que lo acabamos de hacer, o con Selvin Penan, porque como dice, recordar es volver a vivir. ¿Tenés, para cerrar la charla, Neto, algún recuerdo especial de tu papá cantando un gol por el partido importante que era, o porque fue de selección, o porque fue de muy relevante ese partido? Porque incluso él, si no estoy mal, él transmitió de Tegucigalpa cuando se ganó el Norseca en el 67, ya con la emisora de Super Radio, pero algo que encuadres ahí como el gol o la narración o el partido que inolvidable de muchos que tendrás de tu papá. Fíjate que sí tenía 2 grabaciones, lamentablemente las presté a 2 personas que no me las han devuelto. ¿Ves? Una de ellas, un licenciado que me dio una anécdota donde le tocaba llevar un recuerdo de su infancia en Quiché y ya estaban cansados de que unos llevaban la música de los 60, que otros llevaban comida de los 60, que otros se vestían como los 60, y entonces él contaba que sacaban el radio de la agencia, que era realmente dueño el papá de él, ponían el radio del Telefunken en medio del parque, o sea, desde una conexión eléctrica, y entonces se sentaban a la par, por un lado los rojos y del otro lado los cremas. Entonces ponían el radio y así era como escuchaban. Entonces esa grabación linda yo se la di a él, y él me prometió que me la iba a devolver y no me la ha devuelto. Desando atrás de esto, lamentablemente. Créeme que a Lencho Morales también yo le había pedido, ¿verdad? Lástima que hubo este incendio famoso porque todas estas situaciones quedaron en cassettes, todavía el famoso cassette, ¿verdad? No habían CDs en esa época y lo que era la cinta de grabación. Famosa cinta, claro. Y toda esta cinta de grabación, cuando yo quise ponerla, ya realmente no servía, ¿verdad? Y se la di a una persona de Canal 3 que trató de salvar todo este tipo de material que realmente mi papá tenía y no lo pudo hacer, ¿verdad? Entonces, estoy tratando de conseguir y contactar gente porque realmente son recuerdos muy lindos, ¿verdad? Pero sí, la próxima vez, Gustavo, yo te prometo tener por lo menos un gol de mi papá, ¿verdad? Que eso es de lo que realmente le gustaba a la gente, cómo gritaba, ¿verdad? Cómo lo narraba, cómo lo gritaba y la narración descriptiva, pues, o sea, no era una narración que, como ver televisión, ¿verdad? Que todo el mundo está viendo la jugada, sino que
esa descripción del partido es lo que lo hace a él, ¿verdad?, ser tan famoso en el fútbol. Sí, pues. Bueno, pues Neto, gustazo volverte a saludar, me alegro que estés muy bien y como te digo, ahí nos ponemos de acuerdo porque queda, como dice, abierto el libro ahí Sí, para exacto. contar muchas cosas más de tu papá, que toda tu familia igual esté muy bien, que sigas exitoso en tu carrera, que yo lo de médico siempre considero que es la más noble de las profesiones, así que hasta una futura oportunidad, Neto. Muchas gracias por esta oportunidad, Gustavo, y gracias por dedicarle unos minutos a mi señor padre. Te lo agradezco mucho en nombre mío y en nombre de mi familia. Ahí estamos. Que pases buena noche.